Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Segundo aniversario. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches, les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a María Sánchez y Alberto Lomnitz. María Sánchez es actriz, performer, docente e investigadora escénica mexicana, con más de 30 años de trayectoria profesional en el ámbito artístico, académico y de la investigación teatral. Su trabajo se ha centrado en el cruce entre las teatralidades, la política y la dinámica social, con especial interés en los lenguajes transdisciplinarios y liminales. Ha participado en proyectos de relevancia nacional e internacional, entre estos, Dale Like con María Sandoval y Claudia Cabrera, 2024, Sabe Amar y Asombrosía con Alberto Lomnitz, 2023, y Medea en el Destierro, performance escénico en colaboración con Ricardo Lomnitz. Fue parte de la Casa de la Fuerza de Angélica Lidl, 2014, presentada en festivales de Avignon, Estrasburgo, Ginebra, París, Madrid y Sydney. Junto con Alberto Lomnitz creó el Manifiesto de Arte Vivo Digital 2021 y del 2020 al 2022 coescribe junto con Alberto Lomnitz la columna mensual Escenarios de Crítica Teatral en la revista Nexos. Alberto Lomnitz, durante los años de 1985 y 1986, cursó dirección en el Terry Schreiber Studio de Nueva York. Obtuvo la maestría en Comunicación y Teatro de la Universidad de Illinois en Chicago en 1992. Es socio fundador de la compañía productora Alma Arte Escénico y de la Escuela Libre de Artes Escénicas. Entre su vasta trayectoria como director de escena, que abarca más de 60 producciones profesionales, algunos de sus trabajos recientes son Una pareja líquida de Hugo Joffe, en adaptación de María Sánchez y Alberto Lomnitz, Dostoyevsky, Los diablos y el idiota, de Pintado, Popesco y Lomnitz, Jacinto y Nicolasa, de Camila Villegas, y Yo despierta, para el Festival Internacional Cervantino con la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos. Se ha destacado también como director de teatro para niños con obras como Trino, de Paulina Soto, Historias de Niñez Nube, de Maribel Carrasco y Saúl Enríquez, y Lluvia de Alegrías, de Villegas y Lomnitz. Ha sido nombrado miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 ocasiones y es miembro fundador de la Asociación Nacional de Dirección de Escena. Gracias, María y Alberto, por estar esta noche en nuestro programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y saludamos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Alegría, Sergio. Qué contentos de estar aquí. Qué gusto. Igualmente, es un gusto para nosotros tenerlos en nuestro programa. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que más adelante tendremos cortesías para ir al teatro. Continúen con nosotros. María, ¿cómo se abrió el camino del teatro para ti en tus inicios? Y también, ¿qué recuerdas como aquello que te sedujo para dedicarte inicialmente a esta profesión? Yo creo que eso se va gestando desde la infancia muy temprana, con el asombro, con la curiosidad y sobre todo con un elemento que a mí me acompañó durante toda mi infancia, que fue la imaginación. Fui la última de 5 hermanos ya muy mayores. La menor pues era más de 10 años mayor que yo. Entonces crecí rodeada de la fantasía y de la imaginación y de los juegos en mi cuerpo que se sentían muy reales.
Y yo creo que allí hubo una semillita que conforme fue pasando el tiempo, tuve la fortuna de tener unos padres amantes de la literatura, de la poesía, pues se fue creando todo un hábitus, ¿no? O sea, todo un ambiente que me llevó a este ecosistema fantástico de la teatralidad y las teatralidades. Tan es así, pues que me lo tomé en serio y también tengo mis guiños con la investigación y la docencia a partir de las teatralidades, ¿no? Alberto, ¿qué te gustaría compartir sobre tus primeros pasos rumbo a la actividad teatral? ¿Qué te impulsó a elegir este camino profesional? Pues creo que mi gran amor por el teatro empezó, como es el caso de tantos y tantas colegas, más bien hacia la adolescencia. Yo tenía 2 hermanos mayores con los que me encantaba jugar, pero que, como pasa tantas veces con los hermanos mayores, pues yo era, creo que, más el juguete que otra cosa. Y entonces mi madre, que era una gran mujer, en algún momento dijo, es que no lo dejan hablar. Ajá. Y dijo, este muchacho necesita un espacio donde pueda hablar sin que lo interrumpan. Y se le ocurrió meterme a clases de teatro. Tendría yo 11, 12 años. Y entré en mis primeras clases de actuación y la primera obra en la que actué fue Sueño de una noche de verano. Hice el papel de Demetrio. Y sí, era yo un niño muy tímido, fui un poco, como llaman hoy en día, niño buleado en la escuela. Y sí, el teatro se volvió mi hogar, mi refugio, sí, bien dicho. Uh-huh. Wow. María, ¿qué elementos de tu trabajo como performer y de los trabajos interdisciplinarios y liminales que has realizado nutren esencialmente las otras facetas de tu actividad teatral y también de qué manera? Es que finalmente yo creo que no podemos obviar ni la propia biografía ni dónde crecemos y el contexto social en el que nos vamos construyendo. No somos un work in progress perenne, constante. Sin embargo, pues hay momentos que nos marcan. Y yo recuerdo mucho que estando pues en el bachillerato, y yo ya nunca dejé de estar así como Alberto, ¿no? En los talleres de música, danza, teatro, oratoria, poesía. O sea, tenía una sed, ¿no? Un hambre de estos lenguajes. Pero algo que a mí me marcó muchísimo como alguien que nació en Chihuahua pues eran los 90s, principios de los 90s, cuando los feminicidios asaltan la psique femenina en el norte del país. Y a mí eso me hizo decir, ok, amo el teatro, amo la escena y me voy a servir de esto para intentar articular mi rabia, mi indignación, mi frustración social, política. Y entonces se volvió un campo muy expandido. Se abrió el abanico de posibilidades. Y antes de eso creo que sentía el teatro como un espacio más bien muy lúdico, ¿sí? Que no ha dejado de serlo. Hoy estamos aquí para contarles luego de una obra que nace del juego y del asombro, ¿no? Pero no ha dejado de serlo. Sin embargo, comprendí que la escena y que esto que las personas llaman teatro es una serie de lenguajes muy vastos y muy interesantes para poder hablar de lo que nos es común, de lo que nos acontece, de lo humano finalmente, que es el origen de la tragedia, el rito, ¿no? El rito que era casi un rezo en común, ¿no? O sea, estos héroes trágicos preguntándose cosas acerca de su destino y de la vida, ¿no? Y entonces la performance, que tú ahorita me
me preguntabas acerca también de todos estos lenguajes, es un lenguaje más que se hermana mucho más con las artes visuales que con el arte escénico. Pero las artistas, sobre todo las mujeres en el performance, dijeron, ok, ¿qué tal si nuestro lienzo es nuestro cuerpo? Y empezaron a jugar con los códigos de la pintura, con los códigos visuales a través del cuerpo. Y allí hay un cruce bien interesante que a mí me apasionó. Y llegó un momento en que dije, wow, pues claro, o sea, es que las llamadas disciplinas, que hasta la palabra tiene una carga, ¿no? Las llamadas disciplinas luego nos obligan a crear fronteras que después les puedes hacer de ellas una acuarela y mezclarlas, ¿no? Y entonces ya los colores, no sabes dónde termina el azul para que comience el púrpura, ¿no? Entonces empiezas a jugar con la imagen, con la poética visual, con el texto, y después de pronto dices, bueno, ¿cómo se le nombra esto, no? Escena, teatro, performance, teatralidades, como quieras, como te guste, ¿no? Intensidades, ardores. Exacto. Continuamos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con María Sánchez y Alberto Lomnitz. Alberto, ¿qué percibes como aportaciones centrales a tu desarrollo profesional a partir del aprendizaje que obtuviste en Nueva York y en Chicago? Yo antes de irme a Nueva York había hecho una licenciatura aquí en la UNAM, pero que no tenía nada que ver con teatro. Y sin embargo, el teatro siempre fue mi amor desde la infancia, desde la juventud, realmente desde la adolescencia. Entonces, terminando esa licenciatura, que era en una carrera científica, yo dije, no, o sea, finalmente tomé la decisión y dije que no voy a hacer lo que quiero hacer. Y un poco por azares del destino terminé en Nueva York, estudiando en todos estos estudios que hay en Nueva York, que son escuelas profesionales, pero no son carreras universitarias, son escuelas donde uno se inscribe en, digamos, lo que aquí llamaríamos talleres, más bien. Y entonces ahí, pues, conocí a quien fue mi maestra de actuación, Gloria Maddox, que en paz descanse, y ella, estuve casi 2 años con ella estudiando actuación, pero también tomé talleres de dirección con el propio Terry Schreiber, que era el director del instituto, del estudio donde yo estudiaba. Y fui a otros estudios también y estudié escenografía y dirección escénica. Yo desde bastante joven me encantaba la actuación, pero también me encantaba la dirección. Y cuando me fui a Nueva York, realmente lo que yo pensaba era ser director. Y efectivamente, cuando ya regresé a México, después de mi tiempo en Nueva York y después de una maestría en Chicago, donde aprendí muchísimo en ambos lugares, dije, me voy a dedicar a la dirección más bien. Y sí, me dediqué a la dirección pues la mayor parte de mi vida. Más o menos 25 años estuve básicamente dirigiendo. Empecé a escribir también, escribiendo y dirigiendo. Y hace 10 años, de repente, realmente por azares del destino, de pronto me descubro de nuevo sobre las tablas como actor. Y llevo 10 años ya en las que estoy actuando mucho más de lo que estoy dirigiendo o escribiendo. Y además de repente haciendo teatro musical como actor, lo cual me parece inaudito, no me la creo todavía, pero muy divertido realmente. Eso sí puedo decir, ha sido una carrera muy divertida. ¿Cómo no? María, ¿cómo surge tu interés por hacer teatro dirigido a las infancias? Y también cuáles podrías mencionar como los hallazgos que como profesional te ha otorgado realizar pues teatro para este público. Uy, fíjate que
en estas charlas interminables que luego Alberto y yo hemos tenido, yo le contaba que algo que me producía mucho respeto eran las teatralidades para infancias, que yo era un territorio que nunca había pisado. O sea, siempre desde que empecé a articular los lenguajes, pues hice pieza, tragedia, bueno, un repertorio ahí más bien dirigido para adultos, y para público de la misma escena, que luego también le gusta mucho mirar teatro, ¿no? O sea, nuestros colegas, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, el teatro para infancias... Sí, teatro como para teatreros, pero... Justo, sí. O sea, como estos dispositivos escénicos, ¿no? Sí. Que son como luego ricos de mirar y de cebrar desde lugares interesantes para conversar, ¿no? Y entonces, con los colegas. Y finalmente, un día, pues yo dije, cierto que nunca he hecho teatro para infancias porque mi niña interior está tan viva, está tan despierta. ¿Qué te estaba exigiendo? No, finalmente yo decía, no, es que el teatro para infancias, para tener a un niño, a una niña en el asombro, pues debe ser un gran reto. Y entonces como que yo bordeaba, ¿no? O sea, me iba sacándole la vuelta. Y un día estábamos Alberto y yo platicando, pero de otras cosas, y de pronto, ay, sí, le dije, como cuando yo de niña viajaba con mi mamá, y me acuerdo de este viaje de una forma muy vívida, de una forma, o sea, los colores, a qué olía, el sonido del tren, y empezamos a platicar de esta experiencia. Ya no estábamos hablando de teatro. Y de repente me dice Alberto, esa es la obra que vamos a hacer para infancias. Y yo dije, órale, va. Va. Y entonces, pero ¿cómo, no? ¿Por dónde se empieza? Y ahí, pues fuimos de la mano un poquito contándonos, y yo contando, reviviendo esta experiencia del tren y de aquella aventura, de aquella primera gran aventura que yo guardo en mi cuerpo como una invitación al viaje, ¿no? Como una invitación a dejarte asombrar, sorprender, a vivirlo todo desde el goce, desde la alegría, pero también un poquito de timidez, miedo, todo eso. Uh-huh. Dijo Alberto, esto es una gran obra para conectar con las primeras infancias, con las infancias de kinder, ¿no? Con estas miradas frescas, sí, de la curiosidad. Y pues así resultó, fíjate. Entonces sigo aprendiendo, por eso digo, somos un work in progress perenne, porque sí, es mi primera experiencia de tomar la pluma y de imaginar una escena para infancias. Qué bonito. Alberto, a partir de las funciones de esta obra que se llama El Tren Matraca, que han dado desde el 1 de febrero, ¿qué has percibido en la respuesta de las y los niños y de su familia conformada por adultos? ¿Qué comentarios han recibido respecto a lo que ven ahí? Y bueno, ¿qué ven ustedes que sí funciona o que podría ser modificado al calor de la temporada? El Tren Matraca es como decimos, es una joya, realmente. Es una obra que funciona increíblemente. Y casi todo el teatro para infancias, siempre quienes nos hemos dedicado a esto, muchos sabemos que una de las cosas más importantes al hacer teatro para infancias es tener muy claro como a qué edad le estamos hablando. Uh-huh. Y realmente hablarle a esa edad, ¿no? No me gusta nada, a veces voy a ver cosas supuestamente para niños que tienen todo tipo de guiños para los padres y cosas, eso me choca. Uh-huh. Me parece que no, que si trabajas tienes que saber a qué edad trabajar y realmente trabajar para esa edad. Y si lo haces bien, va a funcionar para todas las edades de esa edad en adelante. Uh-huh, porque todos pasamos por esa edad. Aquí, María, cuando esos viajes, ese viaje que tuvo con su madre por el tren Chepe, ¿no? Desde Chihuahua hasta Los Mochis, ese viaje lo tuvo a los 4 años. Entonces, desde el principio dijimos, esta es una obra para infancias de 4 o 5 años. Esa es nuestra edad
a la que nos estamos dirigiendo. Y sí, la mayoría del público resulta que además es una edad para la cual hay muy pocas actividades. ¿Sí? Entonces hemos tenido la sala con mucha asistencia de preescolares y también de todas sus familias, incluyendo hermanos que van desde cualquier edad, adolescentes y los adultos, y muchos abuelos han venido. Y todo el mundo sale feliz. Es una obra muy hermosa de algo que aparentemente es muy sencillo, que es la aventura de viajar en un tren. Pero a esa edad, la idea de subirse a esta enorme serpiente metálica y que con todos estos vagones y luego las personas que el encuentro de otros mundos, entonces los turistas que están en el vagón y entonces el encontrarse con que hay otros idiomas en el mundo, y luego se fue haciendo cada vez más importante en la historia la presencia de una amiga que comparten asientos ahí en el tren, Martina, que es una niña rarámuri y que está viajando con su madre. Y esta historia de la amistad con la niña rarámuri se fue volviendo cada vez más central en la obra. Tanto así que para la puesta en escena de la obra trajimos a una actriz rarámuri de Chihuahua, Anaí Zúñiga, que está trabajando en la obra, y entonces realmente existe la presencia de la lengua rarámuri en la obra. Wow. Se aprenden muchas palabras, y todo esto es una obra con mucha música, es una obra con mucha presencia multimedia, se podría decir. Entonces todo sucede delante de una enorme pantalla de video que hizo Héctor Cruz, que es un gran videasta, diseñador de video para la escena. Y entonces todo el tiempo la obra tiene esta presencia de un diseño de video increíble detrás, música que la hace Ricardo Lomnitz, que es mi hijo de pasada, pero que se ha vuelto un gran músico para la escena. Preciosa la música del Tren Matraca. Y luego los títeres de Humberto Galicia, que es un realizador, un diseñador de títeres absolutamente alucinante, yo diría, y que son el gran hit, porque en un momento dado, María me contaba, es que el tren se descarrilaba. Y yo decía, ¿cómo que se descarrilaba? Sí, se descarrilaba, y entonces de repente pues, estábamos horas ahí parados en la mitad del campo y nos decían, pues se pueden bajar del tren, y nos bajábamos del tren en lo que arreglaban las vías. Pues eso sucede en el Tren Matraca, y entonces Martina, que es una niña del campo, del monte, saca a María y le enseña el monte. Y esa parte es muy bonita porque se encuentra con una avispa, se encuentra con una araña, y la madre le ha metido a María mucho miedo de las víboras, ¿no? Que las víboras son muy peligrosas, que te pueden matar. Y entonces María todo el tiempo está como enfrentándose a toda esta fauna en el campo. Y al final, pues está la víbora, ¿no? Que finalmente está siempre esa presencia ahí del miedo, pero justamente la obra, mucho de lo que se trata es que María aprenda a gozar la aventura y a no tenerle miedo a las cosas, y sobre todo a los animales. Y creo que para mí hay dos lecciones fundamentales en la obra. Una es esta apertura a otras lenguas y otras culturas, y la segunda a otras especies. Y a no tenerles miedo, ¿no? A no ver una araña y decir, mátala. Claro. Que es lo que hace María de entrada, ¿no? A convivir con estos otros. No decir, pues ahí está la araña, pues no me hace nada, pues yo ¿por qué la voy a matar? Claro, claro. Bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo de esta plática, pero ha sido un placer tenerles aquí, como les decíamos. María, ¿te gustaría cerrar esta conversación con alguna imagen, alguna frase? ¿Cuál? Sí. En el mundo todo convive. Los árboles, los animales, las nubes, los cactus que pican, pero todo es como una gran fiesta a la que todos estamos invitados. Okay. Alberto, ¿qué palabras o qué imagen eliges para despedir esta emisión de nuestro programa?
Vámonos. Muy buena, muy buena. Pues muchas gracias. ¿Nos acompañan a nuestra sección de recomendaciones? Claro. Claro. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver El Tren Matraca, de Alma Arte Escénico y En Su Tinta Producciones. Creación de nuestros invitados María Sánchez y Alberto Lomnitz. Montaje que busca despertar la sensibilidad estética y el aprecio por la diversidad cultural desde los primeros años de vida y que se presenta los sábados y domingos a las 13 horas hasta el 19 de abril en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte, en Polanco. Como lo han comentado sus creadores, el Tren Matraca, más allá del vínculo estético que genera, promueve lazos afectivos, habilidades sociales y fortaleza emocional. Su elenco está compuesto por María Sánchez, Paulina Soto Oliver, Anaí Zúñiga Pérez, Susi Estrada y Diego Santana. Tenemos 5 cortesías dobles para la función del domingo 29 de marzo a las 13 horas en el Teatro El Galeón. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o envíen mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Les recordamos a nuestra audiencia que posiblemente para la retransmisión de nuestro programa el día miércoles ya se hayan otorgado estas cortesías. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación O en las butacas de algún teatro. o arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla, Hasta las próximas resonancias. íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Yael López, Melisa Bustos, Diego Cerezo y Leonardo Márquez. ingenieros Fortino Longines y Luis Felipe Oropesa. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.